Radio Plenitud. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. La senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. Una amarga lágrima cayó de tus ojos llenos de ansiedad, ansiedad de un poco de amor, ansiedad de un poco de paz. Sientes dentro de tu corazón el dolor que da la soledad, el dolor de tanto sufrir, el rechazo de los demás, ¿Qué te importa que te digan los demás que ya no vales? Si hay uno que compró tu vida a precio de sangre, si la gente te ha mirado como cosa despreciable, es Jesús que te ofrece. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Siendo ya las 4:03, damos comienzo a su programa radial Doctrina Apostólica, que es la 1380 AM, su Radio Plenitud. Amén, que el Señor les bendiga mucho. Saludamos también a nuestro hermano Moisés Lagos, que Dios le bendiga, pero grandemente. El hermano Moisés ya está contando los minutos para retirarse. Dios bendiga al hermano Moisés. Oiga, qué bendición estar junto a ustedes, hermano, en este programa. Ayer, hermano, veníamos y se nos hizo muy tarde y no alcanzamos a llegar, hermano, pero ya estamos aquí junto a ustedes con este tiempo de tremenda bendición. Amén. Así que Dios les bendiga enormemente en este precioso día, hermano, martes 6 de julio. Ya martes 6 de julio, hermano, ya hemos comenzado este nuevo mes para la gloria del Señor. Qué bendición, hermano, estar en las cosas de Dios, estar en los planes de Dios, estar en la obra de Dios, es una maravilla. Oiga, ayer, hermano, bien tardecito, fuimos a comprar algunas cositas, hermano, al mall, hermano, y resulta, hermano, que el mall estaba, pero repleto, hermano, ya, un mar de gente, hermano, y resulta, mis amados en Cristo, que yo me preguntaba, ¿cuántos de estos que andan aquí en el mall, hermano, cuando pueden ir al culto, no van? Yo miraba el mall repleto con una fila tremenda
Oye, hermano, una fila que yo ya casi me iba, hermano, porque era muy grande. Y bueno, me quedé esperando, hermano, para comprar unas cositas. Y yo, hermano, yo pensaba, yo decía, ¿cuántos de estos aquí no hay bautistas, pentecostales, metodistas en esta fila? ¿Y cuántos de estos mismos no se atreven a ir al culto, pero sí vienen al mall? Alma Orrecha, ¿pues usted fue al mall? Sí, pero yo voy al culto. Oiga, qué tremendo, hermano. Así que, hermano, a romper ese miedo, hermano, y a ir a la iglesia. Hay iglesias que siguen con los cultos online y, bueno, cada iglesia es autónoma en ese sentido. Pero los que están teniendo culto presencial, hermano, los hermanos que realmente no estén enfermos, no tengan síntomas de enfermedad, etcétera, que no tengan antecedentes, vayan al culto, hermano, vayan a la iglesia. Porque hay mucha gente, hermano, que después se enferma y en el hospital dicen, oh, cuánto me gustaría que el Señor me sacara de aquí para servirle bien. Pero resulta que ya está hospitalizado. Entonces, hoy día, siempre lo de Dios es el llamado a hoy. Como dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese texto lo predicamos, lo proclamamos en la calle, lo citamos de memoria, pero ese texto es para nosotros también, hermano, porque lo de Dios es hoy. Ya siempre el llamado de Dios es al presente, a reanudar nuestra comunión con Él, nuestro tiempo para con Dios. Ya nosotros, hermano, somos una pequeña comunidad cristiana, hermano, un culto cristiano, y hacemos culto, hermano, los martes, los viernes, los domingos. Por fe, hermano, Dios nos ha guardado. Miren, estallido social, hicimos culto. Nos subieron, nos bajaron, golpearon las mamparas, hermano, los grupos, digamos, subversivos. Pero, hermano, seguimos haciendo culto. Con pandemia se siguió haciendo culto, hermano. Y Dios nos ha protegido, no porque seamos tremendos, ya porque cualquiera se puede enfermar. Ya yo no soy de esta idea de los fariseos. Ve que cuando alguien se enfermaba, ¿qué es lo que hacían los fariseos? Los fariseos veían a la persona y decían, ¿quién pecó? O sus padres, porque ellos tenían la concepción que si a alguien le pasaba algo medio complicado, medio trágico, había pecado oculto. ¿Se da cuenta de ese pensamiento de repente que se enquista en muchos hermanos? Ah, ya, tuvo un choque, el Señor le puso la mano porque por algo andaba haciendo este hermano. Y no es así. Job era un hombre temeroso de Dios. Job amaba a Dios y Job le pasó una serie de tragedias. Digamos, en el primer siglo hubo gente que murió asesinada, que murió, hermano, en la persecución. Digamos, el mismo Esteban, ¿cómo murió? Murió, hermano, anciano de día, no, murió apedreado. Entonces, hermano, no siempre los procesos indican juicio. Tal vez son pruebas, tal vez Dios se quiere llevar a la persona. En estos días nos enteramos de la muerte de un hermano de nuestra antigua corporación, hermano, y nos apenamos bastante con mi esposa. Hemos orado bastante por la familia del hermano que partió en los brazos del Señor. Y yo creo que ese hermano era un buen cristiano, una persona que amaba a Dios. Entonces, hermano, tenemos que ser bíblicos en la manera de ver todo lo que tiene que ver con nuestra vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Cosmovisión, ¿ya? Es muy importante considerar esta palabra. Cosmovisión significa la manera de ver e interpretar el mundo a la luz de la Biblia. ¿Ya? Nuestra cosmovisión está condicionada a la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, estamos contentos y le animamos a aquellos que puedan ir al culto, que lo hagan. Hermano, hay gente que dice, no, yo amo a mi pastor, yo amo a mi pastora, yo amo a mi obispo. Hermano, y al obispo, al pastor, nos lo llaman hace como 4 años atrás. Hermano, no van al culto hace tiempo. No, aquí hay que poner la acción. ¿Ya? Yo en estos días he estado predicando el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, ¿cómo se llama? ¿El libro de los discursos o el libro de los Hechos? ¿Me entiendes? Una cosa tan sencilla, pero que tiene tanta iluminación. Cuando Lucas escribió el libro de los Hechos junto al Evangelio de Lucas, no le colocó el libro de los Hechos a los apóstoles. Fue la iglesia primitiva y posapostólica la que le llamó de esa manera al libro de los Hechos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ellos vieron que lo de Dios siempre es acción, son hechos, son obras. No sirve de nada que haya un matrimonio, hermano, que nunca se manifieste en el amor, ¿ya? Y que solamente digan, no, te amo, pero ¿y los hechos?
Entonces, en el plano espiritual, Dios se mueve a través de hechos, de obras. Las obras o los hechos de los apóstoles, y otros le llamaron los hechos u obras del Espíritu Santo. Así que estamos en un tiempo, hermano, donde debemos mostrar obras. Ya quiero dejar que mi esposa también nos pueda saludar. Bueno, no sé si está nuestro hermano todavía en línea. No habían llamado. Ah, no me di cuenta, hermano Moisés. ¿Está o no? Estoy aquí todavía. Amén. Amén, amén. Amén. Dios le Díganos. bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, tanto tiempo. Amén, oiga, yo hablé, no me di cuenta, hermano, que estaba ahí en No, línea. si estaba escuchando, si todo lo que usted estaba diciendo, cada palabra es provechosa para uno, Gloria a Dios, para los amén. auditores, para todos, es provechosa. Es una anécdota bien agradable. Amén, mi Poder- hermanito Gabriel, Dios me lo bendiga. Aquí siempre estoy escuchando, a veces no me da el tiempo que tengo que ir para allá, porque ahora estaba cortando pasteles de hoja con crema pastelera, pues son... Ah, aleluya. Ya Ah, tengo que ir qué para rico. allá. ¿Usted es maestro pastelero? Sí, soy maestro pastelero. Amén. Gloria a Dios, hermano, mire qué Hago bendición. torta y todo siempre he querido hacer una Biblia, pero en masa elástica o dentro de la jerga gastronómica se llama pastillaje. Gloria a Dios. Y escribir un texto bíblico y hacer una Biblia. Siempre he querido hacer eso, pero no, acá no, otro tipo de... Pero hago todo tipo de... Sería una pastelería, bendición, sí. hermano, para un aniversario de iglesia, que le haga Sí. una torta en forma de Biblia. Sí, sería bueno. Sería la vez Bueno, que algunos se comerían la palabra, sería la vez. Sí, porque en el hecho en sí es difícil a veces vivirla, Claro, que Dios nos ayude. hacerla real. Podemos escuchar y como dijo un pastor por ahí, uno habla y habla o el micrófono aguanta mucho, dicen, pero Claro. del dicho al hecho hay mucho trecho, pero con la ayuda de Dios se puede. Amén, amén, el Espíritu Santo puede, nos da la siempre- fuerza. Sí, siempre cuando hay un verdadero convertimiento y un verdadero temor hacia Dios también, y también muchas veces por temor hay personas que creen en el infierno, saben que esta vida sí hay otra, y por ello también lo hacen, lo cumplen la palabra. Bueno, no es malo tampoco, Claro. porque a medida que uno va en la palabra se va revelando. Es que uno no eh, puede practicar lo que no sabe. O sea, siempre lo primero es Claro. saber para luego practicar. Sí, y uno se goza cuando uno escucha la palabra. A veces yo digo, yo no entiendo esta parte, pero de repente, ¿sabes, siervo? Uno está en la iglesia y de repente la palabra es revelada y uno Sí, bo. siente cuando entiende, se siente la presencia del Señor también, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, bueno... Ya, hermano, mi amado hermano, Dios me lo bendiga mucho. Muchas bendiciones. Y sigamos adelante en Cristo. Amén. Bendiciones, que esté muy bien. Maranata, amén. Ya, qué Amén. bendición. Bueno, ahora voy a saludar. Sí. Que el Señor les bendiga. Bueno, les saluda la hermana Francesca Vega, que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Bueno, contentos porque el domingo pudimos hacer 2 cultos. Amén. La mañana, bien tempranito, hicimos un culto como a las 8:30 de la mañana. Gloria Bueno, a estábamos Dios. bien cansados, pero el Señor nos dio ese ánimo para levantarnos y estar ahí. Tengo que reconocer que cuando me desperté en la mañana, yo dije, ¿cómo hicimos un culto a las 8:30, Señor? No habría andado en el Espíritu. Ya, pero había que levantarse y fue una tremenda bendición. Amén, ahí nos estuvimos gozando, fueron varios hermanos y una hermana que hace tiempo que no la veíamos, nos gozamos de verla y creo que está ahí también nuestra hermana Gloria, que fue una gran bendición de Amén. verla. Y bueno, esperamos ver a nuestros hermanos también, a los hermanos que no hemos visto hace mucho tiempo, también verlos. Y también el culto de la tarde también estuvo hermoso, así que el Señor nos dé esa fuerza, ese ánimo para seguir sirviendo al Señor, porque dice la Escritura que el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Amén. El Espíritu amén. siempre quiere buscar del Señor, pero la carne se resiste, así que sometamos la carne y busquemos la presencia del Señor. Amén, amén, amén. Qué bendición. Bueno, contarle, hermano, entonces que tenemos algunas plataformas de allí en Facebook, Richard Riquelme González en Facebook. Tenemos el Facebook Congregación Pentecostal Reformada. Tenemos el Facebook Por el Camino de la Fe Verdadera. Tenemos también
Evangelismo con Pasión, y tenemos el Facebook grupal Pentecostalismo Ilustrado. Si usted busca alguno de esos Facebook, usted no va a hallar cagüines, ¿ya? No va a hallar chisme, no va a hallar cosas, porque ahí usted no va a encontrar nada de eso, ¿ya? Oye, porque hay gente que le habla y la palabra Z, se aburren. Pero cuéntale una que ellos dicen, cuénteme una buena, o cuénteme la última. Oye, pero es deleite. No, ahí no va a hallar de eso. Va a hallar temáticas históricas, teológicas, pero por sobre todo temáticas bíblicas, pensamientos bíblicos. Amén. Así que les queremos animar, hermano, a que ustedes puedan también visitar aquellos Facebook, hermano. Y en el día de hoy, hermano, tenemos un efemérides, ¿ya? Oye, hermano Richard, hace tiempo que no hacía un efemérides. Otro tal vez digan, ¿y qué un efemérides, hermano Richard? Este hermano me está insultando, me está diciendo un garabato. No, ¿ya? Un efemérides es aquello que también se llama un día como hoy, ¿ya? Un día como hoy, 6 de julio, hermano, falleció el pequeño gran rey Eduardo VI. Ya un día como hoy falleció el pequeño adolescente Eduardo VI. ¿Y quién es Eduardo VI, hermano Richard? ¿Es una calle, una avenida? No, Eduardo VI fue un rey, hermano, de Inglaterra, hermano, que también tuvo, digamos, gobierno sobre Escocia. Creo que fue Escocia o Irlanda. Y resulta, hermano, que Eduardo VI, hermano, fue el primer rey inglés protestante, ¿ya? Porque su papá, que fue, hermano, Enrique VIII, al que se le acuña la frase París bien vale una misa, algo así, u otras frases parecidas de, digamos, no, perdón, este era el que hizo el cisma con el Papa porque no lo dejaron divorciarse. Ahí está. ¿Por qué? Porque Enrique VIII, hermano, ya que su esposa no le pudo dar hijos, Enrique VIII, el papá de Eduardo VI, hermano, habló con el Papa para que declararan ese matrimonio disuelto, pero el Papa de Roma no quiso. Entonces, en ese momento, Enrique VIII, hermano, tomó la determinación, hermano, de separar la Iglesia Católica de Inglaterra con, hermano, la autoridad o de la autoridad de Roma. Entonces, allí nace lo que comúnmente se llama la Iglesia Anglicana. Ya la Iglesia Anglicana nace como una iglesia cismática, ya, pero no hubo un cisma por lo doctrinal, porque Enrique VIII siguió siendo, hermano, digamos, un católico, ¿ya? Pero, hermano, cuando asumió el poder su hijo, Eduardo VI, allí Eduardo VI, hermano, abrazó la fe cristiana desde temprana edad y él asume el trono en Inglaterra a los 10 años. Es por eso que se le conoció a Eduardo VI como el pequeño Josías inglés, ¿ya? Porque Josías asumió, creo que a los 8 años de edad. Entonces, hermano, este joven, hermano, Eduardo VI, bajo la tutela, la dirección de un teólogo, hermano, de la Universidad de Cambridge, un protestante de apellido Cranmer. No es Kramer, hermano, el que actúa, no, sino que Cranmer, hermano, un teólogo de aquel entonces, estamos hablando de ahí del siglo XVI, resulta, hermano, que él provocó una gran influencia en Eduardo VI. Entonces, Eduardo VI, junto, creo que fue a su tío, hermano, en un periodo de 5 años, hicieron una serie de reformas. Entonces, la iglesia anglicana, que en un principio era cismática, simplemente se había separado de la iglesia católica, pero seguía con la idolatría, en esos 5 años tendió a abrazar el protestantismo y finalmente fue una iglesia, hermano, reformada, evangélica, protestante. Hermano, imagínense, con una corta edad, hermano, este rey, hermano, hizo esas tremendas reformas por el Espíritu. Su padre, Enrique VIII, no fue realmente protestante, pero su hijo lo fue. Y cuando hermano Eduardo VI estaba muriendo, él dijo la siguiente frase. Ya él estaba muriendo y él le dijo estas palabras a Cranmer: Señor Dios, líbrame de esta vida miserable
y tómame entre tus escogidos, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, te encomiendo mi espíritu. Oh Señor, tú sabes lo feliz que sería para mí estar contigo. Sin embargo, por amor de tu escogido, envíame vida y salud, para que pueda servirte verdaderamente. Oh mi Señor Dios, bendice a tu pueblo y salva tu heredad. Oh Señor Dios, salva a tu pueblo escogido de Inglaterra. Oh mi Señor Dios, defiende este reino del papisterio y mantén tu verdadera creencia, para que yo y mi pueblo alabemos tu santo nombre por amor de tu Hijo Jesucristo. Imagínense, un rey con 15 años, hermano, enfermo. Mire las palabras que declara, hermano. Entonces, no nos sorprendamos, hermano, que de repente una persona de la alta alcurnia, de ABC1, Dios en su soberanía lo salve. Ya es una cosa increíble. Esto sucedió un montón de veces, de gente, por ejemplo, en la Biblia, si usted lee la palabra de Dios, hermano, uno de los, a ver cómo lo explico, uno de los líderes de la iglesia en Antioquía, le hace, por ejemplo, Hechos capítulo 13, usted va a hallar que uno de los líderes de la iglesia en Antioquía se había formado y había crecido, había sido educado junto a Herodes Antipas. De esto se desprende que esa persona era un creyente de, digamos, de la alta clase, que conoció al Señor, que hermano era de la alta alcurnia, digamos, de los idumeos o los herodianos, y abrazó la fe y terminó siendo un líder de la iglesia cristiana. Tremendo, hermano. Entonces, no nos sorprendamos, hermano, que de repente Dios salva a alguien. El mismo, por ejemplo, conde Zinzendorf. Una persona, un millonario, un multimillonario que conoce a Cristo y deja su riqueza por ir al Señor. Hay muchos que toman el texto cuando dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero ojo, el texto dice que es difícil. Ya el texto da a entender que la mayoría tal vez se va a perder. Pero luego el texto, ¿qué es lo que dice? Que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es muy difícil que un rico entre al cielo, pero no es imposible. Ya, porque Dios puede salvar al rico, Dios puede salvar al pobre, naturalmente que va a ser una hora en esa persona. Y le cuento algo, hermano, hay gente que de repente es pobre y son más soberbios que los mismos ricos, hermano. Entonces, este tema de la soberbia trasciende un poco, hermano, el estatus social. Y tiene que ver, hermano, con la condición del corazón. Así que en este efemérides recordamos, hermano, la vida de este joven hermano Eduardo VI, que fue un rey que abrazó la fe cristiana en Inglaterra e impulsó, con la influencia de algunos teólogos, impulsó la reforma protestante. Un día como hoy murió ese tremendo joven hermano de Dios. Qué lindo, hermano, sería ver a los jóvenes comprometidos. Hay gente que dice, hoy tengo recién 15 años. Oye, tenéis 15 años de edad, tenéis que buscar a Dios. Tenéis 16, tienes que buscar de Dios. Tenéis 20, tienes que buscar de Dios. Tienes que entregarle la vida al Señor. Mire, imagínense, a mí el Señor me salvó a los 15 años, hermano, y desde ahí nos pusimos a predicar la palabra de Dios a un corto tiempo, hermano. Predicamos la palabra, discipulamos, predicamos en las cárceles, hermano, por ahí ya como por los 20 años, en plaza, en feria, hermano, y digamos que Dios siempre está dispuesto a usar a un joven, a un adolescente que le ama. No sé si tenemos algún saludo. Amén. Nuestro hermano Jonathan nos dice, Dios le bendiga grandemente, siervo amado. Nuestro hermano Iván nos dice, el Dios de paz les bendiga grandemente, mis hermanos, y les use con gran poder para beneficio de los creyentes. Gloria a Dios. Y para los que necesiten del Dios Todopoderoso. Nuestra hermana Gloria nos dice, bendiciones, mis hermanitos amados. Dios Amén. los bendiga siempre. Nuestro hermano Fran nos dice, Dios lo bendiga, hermano Richard, salud y bendiciones para usted y su esposa. Muy buena la enseñanza. Amén. Un saludo a nuestro hermano Fran Cóndor también, que hace mucho tiempo Amén. no le vemos. Un saludo a nuestro hermanito Iván. Nuestro hermano Jonathan delante vi un video que andaba en la cumbre, creo que se llama del Cóndor, no sé en qué parte estará eso.
Oiga, pero un paisaje, hermano, que mostraba nuestro hermano. Yo estaba con la boca abierta, se veían las nubes bien abajo, hermano. Así que el hermanito ahí tuvo la bendición de estar disfrutando en la cordillera, hermano. Me imagino yo leyendo la palabra, orando. Y me acordaba yo de nuestros viajes a Lagunilla. Oye, San José de Maipo, hermano, menos mal que ya levantaron la cuarentena. Así que San José de Maipo, espérame porque allí vamos a estar en estos días. Queremos ir a buscar. Hoy día íbamos a ir, pero en la mañana estaba sumamente nublado, el piso muy mojado y no pudimos, hermano, ir para allá porque estaba muy complicado, pero nos espera el cajón del Maipo con unos mates, hermano, con un tiempo de oración y mayormente la palabra. Ya nuestro hermano Jonathan nos dice, Mirador de Cóndores, siervo amado. ¡Qué bendición! Mirador de Cóndores. Oiga, pero un lugar que yo, hermano, se lo recomiendo. Un lugar es muy alto, muy alto. Ahí no se puede ir con vértigo. Ya ahí hay que ir, hermano, pero protegidos por el Señor. También, mis amados, quiero pedir la oración por nuestro hermano Mauricio y nuestra hermana Evelyn, que han estado delicados de salud. Amén. Anótelo por allí. Mauricio Bravo y Evelyn Cancino, un matrimonio de hermanos jóvenes, para que ustedes oren por él, para que el Señor les sane por misericordia. Amén. ¿Ya? Por la misericordia del Señor. ¡Qué tremenda bendición! Bueno, también contarle, hermano, de que estamos entonces en ese proceso de trabajar en nuestra iglesia, en nuestro local. Hermano, hemos tenido bastante avances para la gloria del Señor. Y, hermano, les pedimos también la oración en ese sentido, ¿ya? Porque todo lo de Dios tiene que avanzar con la oración. ¿Ya? Hay gente que dice, no, yo me muevo en fe. Está bien, hay que moverse en fe. Pero a la fe hay que ponerle oración. Ya, orar. Como bien enseñó hermano John Wesley. John Wesley tiene una frase realmente, entre tantas, tiene una frase extraordinaria que él dice, tengo muchos problemas, tengo muchas adversidades, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo, pero tengo que hacerme el tiempo para orar y por eso me voy a levantar a las 4 de la mañana. Ay, cuántos pentecostales decimos amén. Oiga, el hombre, hermano, líder del movimiento, hermano, metodista, hermano, y el hombre reconoce que no tiene tiempo, pero, hermano, él dijo, me voy a hacer el tiempo y me voy a levantar a las 4 de la mañana. Yo me acuerdo que un día publiqué eso y un jovencito de una iglesia en Lampa se me enojó. Y me colocó, ¿qué anda poniendo usted? Segurito usted se levanta a las 4, hermano. Se enojó en vez de haber dicho, oye, qué buena la de John Wesley. El hombre no tenía tiempo, el líder evangélico no tenía tiempo, pero se hizo el tiempo y comenzó a levantarse a las 4 de la mañana. O sea, si yo no tengo tiempo, yo tengo que hacerme el tiempo. Entonces me voy a levantar más temprano. Se me enojó. Me tiró no sé cuántos palos porque se enojó por lo que le dije, imagínense. O sea, por lo que publiqué, más bien dicho. Entonces, hermano, hay gente que nunca tiene tiempo. No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para predicar, no tiene tiempo para congregarse, no tiene tiempo para nada de lo de Dios, hermano, y resulta que se hace el tiempo para todo lo que es trivial, que no necesariamente es algo mundano, puede ser algo trivial. Y resulta, hermano, que se hace en el tiempo para eso. Pero para lo de Dios no se hace en el tiempo. Entonces, debemos hacernos el tiempo. No nos mintamos nosotros mismos. Debemos hacernos el tiempo para lo de Dios, para buscar de Dios. Nuestro hermano Víctor Jara nos dice, saludos mis amados pastores y hermanos. Pedimos oración para que Jehová siga respaldando la fundación Shalom Elohim, ¿ya? Y los que puedan aportar para la obra de Dios y ayudar al prójimo. Amén. Vamos a estar viendo en qué consiste entonces esa obra, esa fundación para la gloria del Señor. Oiga, estamos en tiempo, hermano, sumamente complejos. Estamos, hermano, con el tema de la Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, y estamos viendo, hermano, todo un proceso, digamos, insurreccional, subversivo de la izquierda, hermano. Y yo le digo, hermano, que tomemos en serio esto, hay que orar, porque si no, hermano, estos izquierdistas extremos
radicales, talibanes, hermano, marxistas, hermano, van a dejar, hermano, un desastre en nuestra nación. ¿Cómo podemos revertir esto? Primero, orando. Y segundo, hermano, yendo a votar en las próximas elecciones, los que así lo quieran, porque esto, hermano, tiene que ser una decisión en conciencia. Pero imagínense, llega Jadwe, más una convención constituyente de izquierda, terrible, hermano. Así que Dios nos ayude y oremos por nuestros hijos, hermano, porque el enemigo quiere turbar, hermano, a la juventud, a los niños, a los adolescentes, hermano, y quiere inocular toda su falsa, hermano, concepción de la vida. Usted revísele los libros a sus hijos, los libros que le dan en el colegio. Hay una cantidad de libros, hermano, totalmente perversos. Hay unos libros, hermano, totalmente anticristianos, hermano. Hay unos libros que son sumamente paganos, sumamente paganos. Entonces, hermano, ¿de qué manera nosotros podemos contrarrestar esto? Usted como papá, usted hermana como mamá, tiene que comenzar a leer la palabra. Lea la palabra y enséñele la palabra a sus hijos en la casa. Si en el mundo a usted le enseñan, por ejemplo, claro, si a usted en el mundo le enseñan, o a sus hijos le enseñan ateísmo, agnosticismo, promiscuidad, agenda LGTB, pensamientos, digamos, genocidas, eutanásicos y todos estos pensamientos anticristianos, hermano, o si a sus hijos le enseñan eso, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Con la palabra de Dios. Entonces los padres tienen que enseñarle la palabra a los hijos, porque hay gente que enseña la palabra, hermano, en su casa 5 minutos y en el colegio le enseñan horas el engaño. Entonces, hermano, contrarrestemos la mala influencia con la correcta influencia de la palabra del Señor. Ya nos vamos a preparar, vamos a ir a la cortina entonces de la predicación. La palabra del Señor, que se encuentra en Lucas capítulo 2 del versículo 25 al 30, bueno, nos vamos a saltar algunos versículos por el tiempo, pero ahí vamos a ir leyendo. Dice la palabra del Señor: y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y devoto, aguardando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le había comunicado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introducían al niño Jesús para hacer lo que la costumbre de la ley prescribía sobre él, él tomó en brazos y bendijo a Dios. Y nos vamos a saltar hasta el versículo 36, y dice: había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era de edad muy avanzada y había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio, y ahora de viuda hasta 84 años, la cual no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. En ese momento se presentó ella y comenzó también a expresar su reconocimiento a Dios y a hablar de él a todos los que le aguardaban la redención de Jerusalén. Entonces vemos a dos personajes de la palabra del Señor. Nos habla sobre Simeón y nos habla sobre Ana. Estas dos personas tenían algo en común. Estas personas tenían algo en común, que amaban a Dios. Y ellos esperaban con todo su corazón
ver al Mesías, ver al Mesías. En los versículos anteriores nos habla cuando José y María fueron al templo a entregar la ofrenda que tenían que llevar cuando los bebés nacían. Después del tiempo, dice la Escritura, que llevaron al niño al templo para presentarlo a Dios. Entonces vemos que María cumplieron con la ley de Dios, llevando al Mesías cuando era pequeño a la casa del Señor. Uno de los puntos que abordaba esta palabra era que era tan relevante, tan importante, mis hermanos, poder llevar a nuestros hijos a la casa de oración desde pequeños. Muchas veces descansamos si, por ejemplo, claro, uno va al culto, va a escuchar la palabra del Señor y uno cree que quizás los niños no entienden, no escuchan. Pero mis hermanos, cuando uno los enseña desde pequeños, ellos por lo general después aprenden y queda en su pensamiento. Vemos, por ejemplo, cuando dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Entonces, José y María instruyeron al Señor Jesucristo, aunque Él es Dios, aunque Él sabía la palabra del Señor, aunque Él conocía porque Él es Dios, ellos de igual manera tuvieron que instruir al niño desde pequeño. Entonces vemos aquí que ellos llevaron para presentárselo a Dios. Vemos en el relato de la Biblia cuántas veces llevaban los padres a los niños, o sea, los padres llevaban a sus hijos donde el Señor para que los tocase y los bendijera. ¿Por qué? Porque era importante para ellos que el Señor bendijera a sus hijos. Entonces muchas veces nosotros como padres, total que el Señor nos toque a nosotros y eso solamente, ¿no, mis hermanos? Es importante que también nuestros hijos sean tocados por Dios, sean tocados por nuestro Dios, que puede ser así porque el Señor no ve edades, el Señor va tratando en los niños, en su corazón, en su espíritu, solamente por su misericordia. Más adelante vemos la ofrenda que llevaron José y María, y era una ofrenda de personas que eran de escasos recursos. Decía que eran un par de tórtolas y un par de palominos. O sea, ellos no dijeron, no, si nosotros quizás no tenemos recursos para llevar una ofrenda y no vamos a llevar nada. No, ellos llevaron la ofrenda quizás de la gente más pobre, pero la llevaron con todo su corazón. Entonces, ¿cuál fue la práctica de ellos? Fue llevar a sus hijos y llevar la ofrenda al templo. Aleluya. Y al llegar ellos allá, se encontraron con dos personas. Se encontraron con dos personas que quizá ellos nunca se hubieran imaginado encontrarse. Pero aquí lo maravilloso, que quien fue el más sorprendido fueron estas dos personas de ver al Mesías que había nacido. Aquí estaba Simeón. Simeón, que él fue llevado por el Espíritu al templo. Él no estaba en el templo, él estaba en otro lugar, porque dice la Escritura, en el versículo 25 y 26, mire, dice: y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y devoto, aguardando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le había comunicado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Gloria a Dios. Él fue llevado fue porque el Espíritu Santo trató en la vida de él para ir al templo. Imagínese si él no hubiera sido movido por el Espíritu. Imagínese si él simplemente, o quizá hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera dicho, no, porque ¿para qué voy a ir? Quizás él iba muchas veces al templo, era ya costumbre quizás para él, y dijo, no, si ya he ido cuántas veces, ¿para qué voy a ir ahora? Imagínense, se hubiera perdido, como decimos nosotros, la media bendición de ver al Mesías ahí encarnado. Entonces vemos a Simeón que el Espíritu Santo estaba sobre él y llegó a ese lugar. ¿Cuántas veces, mi hermano, el Espíritu Santo ha tratado con nosotros y nos dice, vayan a
no sé, a congregarse, vayan a predicar la palabra del Señor, vayan a hacer la obra del Señor, y nosotros hacemos oídos sordos. Hacemos oídos sordos y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Mi hermano, el Espíritu Santo no es solamente decir el Espíritu Santo vive en mí, no. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo obra en nuestro ser. Si el Espíritu Santo nos dice, vayan a predicar a tal lugar, ¿qué debemos hacer? Obedecer a Dios. Y el único bendecido va a ser uno. Uno va a ser bendecido, porque Simeón tuvo la dicha, tuvo la bendición, tuvo, no sé, algo hermoso de poder ver al Mesías. ¿Por qué? Porque él tenía el anhelo de estar con el Mesías. Dice la Escritura que él había dicho de que, o sea, que el Señor le había revelado y le había dicho que no iba a ver la muerte antes de ver el Mesías. Imagínense, él lo único que quería antes de morir era ver al Mesías. Ese era lo más grande para él antes de morir. Entonces vemos a Simeón que realmente necesitaba la presencia del Señor, necesitaba el Espíritu Santo sobre él, pero él quería tener ese contacto con el Mesías nacido en la tierra. Entonces, ¿cuántas veces no hemos perdido las bendiciones de Dios por no andar en el Espíritu? Por no dejar que el Espíritu Santo trate en nosotros. ¿Cuántas veces hemos perdido esas bendiciones solamente por no andar en el Espíritu? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para andar como Simeón. Andar en el Espíritu y que el Espíritu Santo nos hable. El Espíritu Santo todavía se mueve, mi hermano. El Espíritu Santo no está ahí quieto. El Espíritu Santo siempre nos quiere hacer cosas para Él. Hacer cosas para Él, solamente para Él. Entonces, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a poder hacer cosas para nuestro Dios. Después, más adelante, vemos a Ana, la profetisa. Dice que ella era viuda y que llevaba muchos años, ella tiene que haber tenido igual varios años, y dice la Escritura que ella vivía día y noche en el templo, y ella ayunaba y oraba, y también tuvo el privilegio de ver al Señor. Amén. Imagínese que justo ese día ella se le hubiera ocurrido irse de ahí y no hubiera visto al Mesías. Entonces, debemos tomar esas instancias para estar frente al Mesías. Claro, usted me dirá, pero si yo puedo buscar al Señor en todo lugar, mis hermanos, es claro, es así. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero la Escritura nos dice que debemos también congregarnos. Dice la palabra del Señor, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya se está volviendo una costumbre. Claro, quizás pueden decir por fuerzas mayores, amén. Pueden haber fuerzas mayores para no poder ir, pero ya después, ya esas fuerzas mayores ya no están y nos acostumbramos a la comodidad. Ellos, no sé, yo me imagino que ellos pueden haber dicho, no, pero si el Señor, que por ejemplo Simeón, si él hubiera estado en su casa o donde él estaba, él podría haber dicho, pero si el Señor me dijo que yo iba a ver al Mesías, Él irá a venir aquí a mi casa para yo verlo. Pero no, el Espíritu Santo lo instó a él. Tuvo que hacer el esfuerzo. Tuvo que hacer el esfuerzo para ir a ver al Mesías. Tuvo que hacer ese esfuerzo, mi hermano. Quizás nos cuesta muchas veces, pero debemos hacer ese esfuerzo y ser guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor Espíritu Santo, porque el Señor Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, pero muchas veces dejamos de lado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tratar con nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere que le busquemos, dice la Escritura, que Él provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros, como decimos acá en Chile, anduviéramos en la carne, o Simeón hubiera andado en la carne, él no hubiera podido sentir o escuchar al Espíritu Santo que fuera al templo. Amén. Él se hubiera perdido esa bendición. Yo pensaba mientras leía este relato, qué hermoso hubiera sido quizás estar viendo
al Mesías. Imagínense, ahí Simeón empezó a dar gracias a Dios. Mire, aquí están sus palabras. Dice la Escritura. En el versículo 28 dice, él le tomó en brazos. Simeón tomó al Mesías cuando era bebé y bendijo a Dios diciendo, él le dio gracias a Dios. Y dice, ahora, soberano Señor, puedes dejar que tus siervos se vayan, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para gloria de su pueblo Israel. Su padre y su madre estaban asombrados de las cosas que se estaban diciendo de él. Imagínense las maravillas que Simeón dijo por ver al Mesías. Cuando estamos frente al Mesías, le damos gracias al Señor. Cuando estamos en la presencia del Señor, le damos gracias por estar ahí. Le damos gracias, estamos agradecidos de poder estar ante la presencia de Dios. Estamos agradecidos de poder estar ahí en comunión con Dios. Muchas veces quizás en el culto nos aburrimos, muchas veces estamos cansados, sí, es verdad. Pero muchas veces también el Señor quiere tocarnos, quiere que nosotros lo alabemos, quiere que nosotros entreguemos toda nuestra vida a Él, pero muchas veces no andamos en lo espiritual, no andamos en el espíritu. Así que el Señor nos ayude, a tener la actitud que tuvieron estas dos personas. Imagínense, Simeón, un anciano, y Ana, una anciana. ¿Cuántos ahora jóvenes, adolescentes, personas de entre 30 a 40 años que todavía son jóvenes, tienen la fuerza, tienen el vigor y no quieren hacer un esfuerzo para buscar la presencia del Señor o para poder buscar las cosas de Dios? Y siendo ellos ancianos nos dejan un gran ejemplo, que ellos tuvieron el privilegio de poder estar ante la presencia del Señor ahí mismo. Imagínense, Simeón tomar al bebé y Ana haberlo presenciado, tiene que haber sido algo maravilloso para ellos. Entonces debemos, mis hermanos, buscar la presencia del Señor, debemos estar en el Espíritu para que el Espíritu Santo trate en nuestras vidas, que el Espíritu Santo trate en nuestro ser para poder buscar la presencia del Señor. Así que esto ha sido la palabra del Señor, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, esa ha sido la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a tener esa actitud de Simeón y de Ana. Amén. Muchas veces vemos más adelante cuando los fariseos, los religiosos de ese tiempo, ellos no tenían ni un discernimiento. Yo creo que muchas veces nosotros andamos igual que ellos, no como Simeón ni como Ana. Así que el Señor nos ayude. Vamos a leer los últimos comentarios para ya estarnos despidiendo. Nuestra hermana Mercedes nos dice aleluya. Dios les bendiga, mi hermano Richard, mi hermana Francesca, los quiero mucho. Espero en el Señor algún día estaré alabando al Rey de Gloria en su congregación. Si es que los cultos de los domingos son en la mañana, porque vivo al otro extremo de Santiago. Amén. Sí, los cultos que vamos a hacer los días domingos van a ser a las 8:30. Como las 10:30. A las 8:30 hasta las 10:30, 11. Estamos haciendo cultos los días domingos. Así que ahí para que usted también se anime, si quiere ir, ahí nos escribe. El culto es bien sencillo. ¿Ven? Mejor. Bueno, los cultos son bien sencillos. Nuestros cultos son de oración. Oramos como una hora, un poquito más de una hora. Sí. Y después cantamos algunas alabanzas y después es la palabra del Señor. Así que ese es nuestro culto. No es algo así como, no sé,
De repente piensan que algo extraordinario, pero lo extraordinario de aquí es la presencia del Señor. Cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, cuando nos acercamos a Dios en la oración, ahí el Señor nos toca, nos bendice y después a través de su maravillosa palabra. Así que les dejamos invitada a mi hermana Mercedes los días domingos a las 8:30. Si Dios la toca para ir, amén, gloria a Dios. Sería una bendición verla junto a su esposo. Amén. Así que ya nos vamos a estar despidiendo y vamos a ir a la oración. Señor amado, le damos muchas gracias, Señor, por su palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor amado, que cada día aprendemos de usted, Señor. Cada día, Señor amado, necesitamos de usted, Dios mío. Dios amado, permítanos andar en el Espíritu, Dios mío. Porque muchas veces andamos, Dios mío, no en lo espiritual y nos cuesta tanto, Señor, poder buscarle con todo nuestro corazón. Ponga ese querer como el hacer en nuestras vidas, Señor, y bendiga también a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estuvieron ahí escuchando, Señor. Bendígale a cada uno de ellos, Dios mío, bendígales inmensamente, y que ellos sean en este día bendecidos y tocados con su presencia. Dios mío, le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, en el lugar santo te he visto. Amén. Bueno, acá nos llegan otros, lo vamos a leer antes que terminemos. Otros comentarios. Nuestra hermana Mercedes dice: gracias, mi hermana querida, preciosa la amonestación de Dios. Dios le bendiga a mi hermana Francesca. Amén. Que Dios le bendiga a nuestra hermana Mercedes. Nuestro hermano Iván nos dice: muy cierto es que los niños sean criados y enseñados de la palabra del Señor. Esto muy especialmente para los hermanos que tienen la bendición de estar con toda su familia en la iglesia. Es muy cierto que nosotros debemos vivir conforme a lo que nos dicta el Espíritu Santo. El libro de Romanos 8:14 nos dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Claro. Si nos dejamos guiar por Dios, somos hijos del Señor. Así que el Señor nos ayude a ser guiados por el Espíritu Santo. La tremenda bendición que tuvo Simeón de tener en sus brazos al Mesías de Israel, y a presenciar este hermoso hecho. Dios nos ayude siempre a estar en su presencia. Muchas bendiciones, mi hermana Francesca. Así que bueno, estuvo muy hermosa este programa. Que el Señor les bendiga. Y bueno, le animamos en el Señor, que si no son de nuestra congregación, anímense de ir a sus congregaciones, a buscar la presencia del Señor, porque estamos en tiempo de buscar la presencia del Señor. No estamos en tiempo de perder el tiempo, sino que estamos en tiempos de buscar de Dios, Tantas cosas que hemos visto, tantas cosas que se están viendo, pero que el Señor nos guarde y nos cuide para poder seguirle sirviendo con todo nuestro corazón. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga, y ya me estoy despidiendo. Fue un agrado de estar aquí y nos veremos en otra oportunidad. Amén y amén. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica, Cristo es la senda. de lunes a viernes de 16 a 17 horas por Radio Plenitud 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda.
La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos